La escritura nos menciona que aquel que piense estar firme, mire, no caiga. Menciono este texto que nos da la Biblia, en el que muchas veces decimos y afirmamos que nada nos hará movernos de nuestra creencia, de que estaremos firmes, de que no caeremos, de que permaneceremos fieles, y viene el zarpazo de Satanás y nos hace caer. Hace muchos años, ¿verdad? Saliendo de una clase, se estaba empezando una congregación allá en la ciudad de Monterrey, y se había invitado en esa ocasión un hermano americano, ya se me olvida el nombre ahorita de este hermano, y su clase era una clase sobre el libro de los Hebreos, y nos exhortaba a la firmeza, a estar constantes. Y yo, cuando terminamos la clase, ya me fui yo a la casa, ¿verdad? Tenía que tomar un camión, y unos tres jóvenes andaban, yo creo que un poquito pasado de copas, ¿verdad? Pues quisieron pelear conmigo, ¿verdad? Y a mí se me olvidó lo que yo había mencionado, lo que había oído, ¿verdad? No tuve temor de ellos, ¿verdad? Pero pues andan así como andan. Pues yo en ese tiempo jugaba fútbol americano, ¿verdad? Y buena condición física, pero como quiera traía yo un cinto con una hebilla grande, ¿verdad? Y lo saqué, ¿verdad? Y con esto les voy a marcar el alto. ¿Dónde está la firmeza de uno? ¿Dónde quedó? ¿Verdad? Satanás utilizó y yo caí. Es una gran responsabilidad decir a aquellos que dependen de uno: sean como yo, hagan como yo. En el Antiguo Testamento hubo un juez, Gedeón me parece que se llamaba, y el pueblo de Israel, por olvidarse de Jehová Dios, pues les mandó un enemigo y los castigaba. Pero el pueblo oraba a Dios y pedía su dirección y su guía, su ayuda, y Dios les levantaba un líder, y en este caso les levantó a Gedeón, porque los amalecitas o madianitas estaban encima de ellos, y estaba el ejército allí rodeando a las ciudades de Israel, y Dios manda a Gedeón, y Gedeón había llevado 20,000 hombres, ¿verdad? Y Dios le dijo: son muchos, manda a los pusilánimes, mándalos atrás, ¿verdad? Y mandó muchos hacia atrás, y quedó la mitad. Y el Señor le dijo: todavía aún son bastantes. Y le dijo: llévalos a tomar agua, y aquellos que tomen agua, lamiendo el agua, ¿verdad? del estanque, ¿verdad? Esos, quítalos, que se regresen a casa. Y todos aquellos que tomen agua en sus manos y la lleven a su boca, esos los escogerás para que con ellos salves a Israel. Y quedaron 300. Dios le dio una prueba a Gedeón, y luego, ya cuando ya van a atacar en la noche al ejército que está acampado, en el capítulo 7 de Jueces y versículo 17, el juez dice: hagan como yo hago.
Eso está tremendo, ¿eh? Hagan como yo hago para que todo esté bien, ¿verdad? Y en efecto ellos hicieron como hizo Gedeón, ¿verdad? Llevaban un cántaro y una corneta una corneta, ¿verdad? Y dentro del cántaro llevaban una tea encendida, ¿verdad? Dice, cuando yo la saque y suene la corneta, ustedes harán lo mismo, hagan como yo hago. Y así hicieron, ¿verdad? Se repartieron, ¿verdad?, los 300 y fue una matazón entre ellos mismos, entre el ejército mismo, ¿verdad? Después huyeron y luego los que se habían ido, ¿verdad?, pues se volvieron a juntar y los persiguieron y los exterminaron. Hagan como yo hago. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos en Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 1, dice el escritor, que es Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto tiene mucha importancia. Pablo está exhortando y está mandando, es un mandamiento, imitar a Pablo, porque Pablo imita a Cristo. Y hay varias citas donde el apóstol Pablo más o menos repite lo mismo. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Está hablando de Silas, de Lucas, de Timoteo, ¿verdad? Y dice, y sed imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ¿verdad? El apóstol Pablo está exhortando a los tesalonicenses a que imiten a Pablo y a sus compañeros. Dice, porque ustedes recibieron la palabra con grande tribulación. Y esto pues debe de ser algo que ser parte del cristianismo implica en muchas ocasiones muchas injusticias para los cristianos, muchos problemas, muchas situaciones en las que somos culpables de algo que solamente aquellos que no tienen temor de Dios nos acusan. Y la demás gente los oye y les creen. Y nosotros somos los malos. Y el apóstol Pablo está diciendo en este texto, ¿verdad? Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Cuando recibieron la palabra en medio de gran tribulación. El apóstol Pablo tenía muchos enemigos y le seguían y por supuesto pues todos los que hacían causa común con Pablo pues también se tornaban en enemigos de los enemigos de Pablo. Y el apóstol Pablo está elogiando esto. Pablo escribe a los filipenses y a ellos también les dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Filipenses capítulo 3 versículo 17. Entonces nuestra lección en esta mañana, nuestra exhortación, la enseñanza de la palabra para todos nosotros es imitando a Cristo, imitando a Cristo. Y lo que miramos aquí en estas lecturas que hemos visto, ¿verdad?, es que es un mandamiento. Debemos de imitar a Cristo.
¿Cómo lo podemos imitar? En su conducta, en su confianza, en su certeza que tenía. Y mirar que es un mandamiento que nosotros debemos de tener presente. Cuando hacemos algo o cuando hay una situación un poco rara en nuestro entorno, ¿verdad?, que no es común, y respondemos a esa situación, preguntémonos, ¿así hubiera contestado el Señor? ¿Así hubiera Él hecho lo que yo hice? ¿Así hubiera actuado Cristo como yo actué? Si me gritan, grito; si me hacen algo, les respondo lo que es algo. No. Recordemos cómo Jesús fue una persona a la que nada se le podía reprochar. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta en el capítulo 2 y versículo 21, nos dice que somos llamados a sufrir injustamente, sufriendo, haciendo el bien. Es la condición del cristiano en este mundo. Sufrir haciendo el bien. Y para ser semejante al gran modelo que Pedro nos dice, en el versículo 22, 23 y 24 nos dice, bueno, nos ha dicho, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. El versículo 22 de Primera de Pedro capítulo 2 nos dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Engañamos? ¿Hacemos pecado? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Debemos de imitar a Cristo, quien cuando le maldecían, dice el versículo 23, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Estos textos están en la primera carta que el apóstol Pedro escribe, en el capítulo 2. Y en el versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces miramos aquí, el apóstol Pedro está diciendo, para esto fuisteis llamados. Y es lo que muchos a los que se les habla del Evangelio no quieren aceptar eso. El mismo Señor Jesucristo en su ministerio, cuando les dijo a los apóstoles, a sus discípulos, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Si te dicen, agarra ese fardo y ve conmigo una milla, porque era ley, el pueblo sojuzgado por los romanos, tenían el privilegio de poner su lanza en el hombro de alguna persona y decir, agarra esa carga y vente conmigo. No importaba la situación o que aquella persona guardase en la sociedad. Si fuera sacerdote, si fuera levita o si fuera un hombre rico, tenía que hacer aquello que le decía el soldado. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Estamos dispuestos a caminar 2 millas? Es decir, una más. ¿Estamos dispuestos a
a no contestar cuando nos insultan, cuando nos agreden verbalmente. ¿Estamos dispuestos a ser como el Señor? Dice que cuando maldecía no contestaba, no amenazaba. Sufrió todo el castigo por nosotros. Dice esos versículos que el apóstol Pedro está escribiendo. Y encontramos, ¿verdad?, nosotros que es un mandamiento que nosotros tenemos que seguir. No nos olvidemos de eso. Cuando alguien nos haga algo, contestémosles con un bien. Si nos gritan, hablemosles con calma. Si nos insultan, no contestemos con insultos. Es difícil hacerlo, pero hay que actuar así, hay que actuar en consecuencia si somos cristianos. Nosotros somos diferentes del resto del mundo. No somos iguales. Fuimos rescatados de un mundo que está solamente mirando las cosas materiales y terrenales. Y no es malo que nosotros queramos tener muchas cosas materiales, pero que eso no sea el móvil, que no sea nuestra prioridad, porque primero está Dios. En nuestra conducta, en qué es lo que queremos, al final de todo. Queremos ser felices. ¿Cómo vamos a ser felices? Teniendo la salvación, alcanzando la salvación, pero tenemos que ser como Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y si miramos la vida del apóstol Pablo, una vida llena de sinsabores. Cuando leemos allá en 1 Corintios 11, todo lo que él sufrió: peligro de ladrones, azotado por varas 3 veces, apedreado una vez, dejado como muerto, y fue arrastrado fuera de la ciudad y lo dejaron ahí como muerto. Cuando se recuperó, se regresó a la ciudad a seguir predicando el evangelio. Fue náufrago, estuvo en caminos en peligro de ladrones, y todo eso lo sufrió. Los mismos hermanos, mismos cristianos que venían del judaísmo, se tornaron en enemigos de él. Lo quisieron matar en varias ocasiones. Hicieron sus planes para matarlo. Por eso el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y por eso leemos allá del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, cuando está escribiéndole a Timoteo y diciéndole: yo ya estoy para ser sacrificado. Él está preso, y todos los que están ahí, compañeros de él, presos, los están sacando las autoridades. Segunda de Timoteo, capítulo 1 o capítulo 4, versículos 7 y 8. Ahorita se me va el capítulo, pero él está esperando solamente que sea elegido para ser sacrificado. Pero dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que dará Dios, el juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Debemos de imitar a Cristo en el sentir. Es decir, en ese sentimiento de poder actuar y sentirse generoso, sentirse dadivoso. El apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 5 en delante, cuando dice: haya pues en vosotros
este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se aferró a seguir siéndolo, sino que se despojó de su gloria. Y vino y nació como un ser humano. Aunque ya ahorita durante la clase el hermano Toño hablaba acerca del nacimiento de Cristo, en donde solamente Él es nacido de María, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, obrando, haciéndole sombra, como dijo el ángel a la mujer, ¿verdad?, y el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está recalcando esto para que sus lectores, nosotros también, tengamos ese sentir de Cristo. ¿Qué es lo que Él hizo? Estando en la posesión de la gloria divina, se despojó de ella, se despojó de su gloria divina para nacer en el seno de nuestra humanidad. Y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se despojó de lo más grandioso de Él. ¿Qué tanto estamos dispuestos a despojarnos de algunas cosas nuestras? ¿Estamos dispuestos a despojarnos de nuestro orgullo, de alguna posesión material, si con ello aliviamos la necesidad de algún hermano nuestro, de alguien que está en esa necesidad? ¿Estamos dispuestos a eso? Ustedes recuerdan la parábola que narra el Señor cuando le preguntaron: ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Cuando alguien se quiso allí, un fariseo se quiso justificar, ¿verdad?, y el Señor, en lugar de responderle, le enseña, le dice una parábola para que él saque la conclusión y sepa él quién es el prójimo. Y en esa parábola un hombre es herido y dejado como muerto, y luego dice la Escritura: pasó un sacerdote. Y de acuerdo como dice la Escritura, pareciera que el sacerdote, cuando lo vio tirado, se fue para enfrente para no pasar cerca de él. Un sacerdote que hacía su ministerio en el templo. Luego dice la Escritura que pasó un levita, era un ayudante o era un sacerdote de segundo orden. Y también hace lo mismo, se va por enfrente y pasa por un lado para no mirar y no ver qué podía hacer por ese hombre tirado. Pues de perdido, pues está muerto o está vivo, ¿verdad? De perdido para decirle a alguien, ¿verdad? Pero no lo hace. Y luego dice el Señor: pero pasó un samaritano, y este se bajó de su cabalgadura y lo atiende y lo ve y lo atiende y lo cura, le hace curaciones de primeros auxilios, ¿verdad? Y luego lo sube a su cabalgadura y lo lleva al mesón siguiente y allí lo deja y encarga que lo curen y él paga, ¿verdad? Y les deja allí unas monedas y les dice: en el regreso, cuando pase, si faltó algo me dirán qué hago. ¿Qué estamos dispuestos a hacer?
El sacerdote no quiso hacer nada, el levita tampoco. Pero un samaritano, ¿verdad?, hizo lo que en realidad debieron de haber hecho tanto el sacerdote como el levita. ¿Estamos dispuestos a hacer algo por alguien? Yo sé que en un mundo ahorita en el que está tremendo, que no se sabe si confiar en un desconocido o no, ¿verdad? Y pues a veces actuamos prudentemente, pero a veces actuamos con imprudencia porque no hacemos lo que debiéramos de hacer. En una ocasión de Hidalgo a McAllen, ¿verdad?, allí en Hidalgo me pidió Ray un nombre, ¿verdad?, y pues sí, se subió ahí, ¿verdad?, y entonces empezó a hablar, ¿verdad?, y decir, y pareciera que era, según esto, él era un veterano de la guerra, ¿verdad?, y luego empezó a hablar y luego así como que lloraba, ¿verdad?, y quién sabe qué, que mi hermana, y pues yo me pegué a toda la ventana, pero yo no podía hacer más para allá porque yo iba con el volante, ¿verdad?, pero pues nomás pidiéndole a Dios que no pasara nada y no se vaya a enfurecer este hombre, ¿verdad? No, gracias a Dios no pasó nada, ¿verdad?, pero sí me incomodó un poco, ¿verdad?, o mucho. Pero ¿estamos dispuestos a deshacernos de algo que queremos? Algo una cosa material, o no sé, incluso algo algo de la poquita riqueza que tenemos económicamente, ¿verdad?, pero que es suficiente para vivir para nosotros, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos a eso? Pues debemos de hacerlo cuando tengamos la oportunidad, ¿verdad? Hagámoslo, ¿verdad?, porque lo estamos haciendo como si fuese para el Señor. Hay una exhortación, ¿verdad?, también del apóstol Juan que nos dice que permanezcamos en Él. Si permanecemos en Cristo, podemos saber que todo irá bien, aunque aparentemente todo va a la bancarrota. El apóstol Juan, siendo ya un hombre anciano de días, de años, en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 28, ¿verdad?, con mucho cariño se dirige a sus lectores y les dice: hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo vamos a permanecer en Cristo? Siguiendo sus pisadas, imitándolo en su conducta, en su sentir, en su sufrimiento, si podemos llamarle de esa manera. Permanezcamos en Él. Hijitos, permaneced en Él. Y luego dice por qué. Cuando Él se manifieste, no seamos hallados faltos, ¿verdad?, sino que permanezcamos en Él y no nos alejemos de Él avergonzados. Qué triste es eso. Bueno, alguien puede preguntar: ¿y cómo vamos a imitar a Cristo, ¿verdad?, en sus enseñanzas? Bueno, en sus enseñanzas hay muchas actitudes que debemos de seguir, ¿verdad? Debemos de ser obedientes. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15, 10. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
el Señor nos exhorta, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos, dice el Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Está invitándonos. Así también nosotros debemos de obedecer, invitando a los demás, a aquellos que aún están alejados del Señor. Sé partícipe de esta buena nueva que yo tengo. Si quieren saber cuál es esa buena nueva, es que tengo la salvación. Y la salvación la puedes tener tú también, si obedeces al Señor. Debemos entonces de ser obedientes. Debemos de aprender la obediencia si no somos obedientes, si no sabemos qué es la obediencia, ¿verdad? El escritor a los Hebreos, ¿verdad?, cuando está recordando a Jesús, en el capítulo 5 y versículo 7 al versículo 9, cuando dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por aquellos hermanos que obedecieron de ir y predicar el Evangelio y me predicaron el Evangelio a mí. Te predicaron el Evangelio a ti. Nos predicaron el Evangelio. Porque esa es parte de la obediencia que nosotros debemos de tener. Este escritor en estos textos está haciendo mención, ¿verdad?, de la agonía del Señor en la cruz. Ustedes recuerdan cuando ahí lo que menciona Lucas capítulo 22 y versículo 41 en delante, ¿verdad? Mateo 26, versículos 36 en delante, ¿verdad? Cuando se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan como a un tiro de piedra y les dijo, quédense aquí y velen en oración, y él se va y empieza a orar, ¿verdad? Y él dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él está diciendo estas súplicas cuando está frente a la muerte, ¿verdad? Está allí expuesto a esa muerte por la cual él no quería pasar, pero él dijo, no sea como yo, sino como tú quieres. Debemos de imitar al Señor en la oración. Si alguien fue hombre de oración, fue el Señor. Y el apóstol Pablo nos dice, nos escribe a Tesalonicenses en el capítulo 5, primera carta, versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Debemos ser constantes en la oración. El Señor, cuando escogió a sus apóstoles, leemos allá en Lucas capítulo 6 y versículo 12 y 13, dice que en la noche la pasó orando. Y luego cuando vino la mañana habló a sus discípulos, y de entre todos los discípulos escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles. El Señor en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, exhorta o nos enseña a orar, dándonos la oración modelo. No una oración para repetirla, sino mirar todos los puntos que tiene esa oración. Pero antes nos dice, nos da ejemplos
cómo no debemos de orar y cómo debemos de orar. Y luego nos da una pauta a seguir cuando nosotros oremos. No vamos a hablar de esto, es algo largo, ¿verdad? Pero el Señor fue siempre un hombre de oración. Imitémoslo en eso. Oramos cuando nos levantamos y decimos gracias a Dios por este día, gracias por la vida que me das. Sé conmigo en este día y que tu Espíritu me ayude a recordar lo que yo soy, quién soy. Y cuando llegue la noche, dar gracias porque pudimos terminar el día y pedimos que nos cuide durante el sueño reparador. Así como oraba el pueblo de Israel en el desierto, cuando llegaba la noche, Moisés decía, regresa Jehová a los millares y millares de Israel. Y estaba allí la columna como de nube que protegía. Y cuando venía la mañana, levántese Jehová y expulse a sus enemigos. Así debemos de orar nosotros. Pedir su dirección, su protección, su cuidado, su guía. Lo hacemos. Debemos de tener también, de imitarlo en el conocimiento de las Escrituras, para poder alejar de nosotros la tentación, aquello que nos hace caer. Recuerdan ustedes al Señor Jesucristo después de su bautismo, cómo Satanás, utilizando Satanás las Escrituras de una manera torcida, quería hacer caer al Señor. Y el Señor utilizó las Escrituras hasta que le dijo, aléjate de mí. Debemos de tener las Escrituras en nuestra mente. Debemos de aprender, ¿verdad? Debemos de ser como los de Tesalón, los de Berea, ¿verdad? Que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas que se enseñaban eran así. ¿Las escudriñan? ¿Las escudriñamos? Debemos de mirar las Escrituras. Esto que está diciendo el hermano es así lo dice la Escritura. Oro a Dios, tengo el sentir de Cristo, sé que estoy llamado para sufrir injusticias en mi cristianismo, las soporto. Te invito a que seas parte de un cristiano 100% entregado al Señor. Si tú no lo eres aún, puedes hacerlo. Puedes seguir lo que la Escritura nos habla. Oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirte de tus pecados, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, bautizarte y ser fiel hasta la muerte. ¿Estás dispuesto tú a eso para ser imitador de Cristo? ¿Quieres ser tú imitador de Cristo? El Señor te invita a que seas parte de su cuerpo, pero necesitas obedecer el Evangelio y lo que demanda nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que podamos ir y llevar esa esperanza que yo tengo. La invitación es la predicación de la palabra, pero cantamos un himno. Cristo está buscando obreros que le sigan, que prediquen el Evangelio. Vamos a entonar 2 estrofas del himno 117, la primera y la última estrofa. Himno 117. Cantemos. Cristo está buscando obreros hoy que